Considerando que se realizará un juicio en el cual todas las personas serán destruidas en un lago de fuego y azufre, ¿hay alguna buena nueva en ese mensaje? Y por otro lado, considerando que Dios es misericordioso y amoroso, ¿de qué manera se muestra su misericordia al poder destruir a todas las personas que se rebelaron contra Él y su ley? Apreciados amigos, este es un nuevo episodio de este tema maravilloso que estamos tratando, que es los tres mensajes cósmicos. Y hoy veremos pues el tema de el juicio y las buenas noticias que éstas pueden traer. Y para eso tenemos a nuestro invitado, que es el doctor Álvaro Rodríguez. Bienvenido, Álvaro, y gracias por acompañarnos en el programa de Diálogo Abierto. Muchas gracias, Jesús. Estoy muy contento de estar una vez más con ustedes, así que estamos listos para compartir la palabra de Dios. Ok, una de las preguntas que surge es la realidad acerca del juicio. ¿En qué va a consistir el juicio de Dios? Y quizá otra pregunta que surge también es, ¿cuál sería la buena noticia de ese juicio que el Señor va a realizar? Son dos preguntas bastante amplias. Vamos por la primera. A ver. En el mensaje de los tres ángeles, se habla de un juicio. En el contexto del tiempo del fin, porque hemos visto ya que estos mensajes de los tres ángeles se conectan con el tiempo del fin. Y si leemos en Apocalipsis 14, en el versículo 7, dice, y decía a gran voz, que es el mensaje del primer ángel, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora del juicio, o la idea del juicio, es una idea recurrente en la Escritura. No es la primera vez que aparece la idea de un juicio. Desde el Antiguo Testamento encontramos mensajes de los juicios de Dios que vendrán sobre la humanidad. En Apocalipsis 14 aparece ya en un contexto especial, en el tiempo del fin, anunciando que el juicio ya ha llegado. De hecho, esto se conecta con Daniel capítulo 7. Si nosotros leemos Daniel capítulo 7, cuando se habla acerca de las cuatro bestias, ¿verdad? Que representan cuatro reinos, ¿verdad? ¿No? Sí. Luego aparece el cuerno pequeño, que representa un sistema religioso, ¿verdad? En el versículo 9 aparece una escena de juicio. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó el anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y cuando analizamos el contexto, esto es después del cuerno pequeño, después que el cuerno pequeño hace todas sus acciones, que seguramente en un momento vamos a estudiar en esta serie, ¿ok? Y esto nos lleva a la época del tiempo del fin también, cuando ha de suceder el juicio. Entonces, desde la perspectiva bíblica, hay una enseñanza de un juicio y de un juicio final. Ahora, aquí dice que el juicio al juicio atiende el juez, muchos seres, entendemos que son ángeles, ¿ok? Y dice que los libros fueron abiertos, ¿ok? Entonces, el juicio se hace en base a ciertas evidencias. Y lo que está pasando aquí es que se va a investigar los casos. Esa etapa de juicio que está mencionando, ¿es previo a la segunda venida de Jesús que aparece en la Biblia? ¿O comienza con la segunda venida o es posterior a la segunda venida? El juicio está compuesto por tres etapas. El juicio investigador, que es previo a la segunda venida de Jesús. Ya. El juicio comprobatorio es la etapa del juicio
que dura el milenio, desde que Jesús viene por segunda vez y todo el milenio, hasta que, si queremos ponerlo, hasta que Jesús vuelve por tercera vez, ¿ok? Ya. Y luego, cuando Jesús viene ya con sus ángeles y los redimidos para establecer su reino en la tierra después del milenio, viene el juicio ejecutivo, es decir, cuando ya se da la sentencia al otro grupo. Cuando Cristo viene, según Primera de Tesalonicenses, dice que los muertos en Cristo resucitarán y vivirán con Cristo para siempre. Entonces, para que ellos resuciten y vayan a vivir con Jesús para siempre, el juicio investigador, es decir, la sentencia, ya se decidió. Esa previa etapa es la del juicio investigador, donde se abren los libros. De hecho, en la parte del juicio comprobatorio también se van a revisar los libros, ¿ok? Ya vamos a explicar un poquito ahí cómo va. Entonces, el juicio investigador es en el que todos los seres humanos estamos envueltos, porque dice Pablo que todos vamos a comparecer ante el trono de Dios, ¿ok? Entonces, nuestros casos son expuestos en el juicio ante el trono de Dios, ¿ok? Entonces ahí se va a decidir, este sí, este no, ¿ok? Viene Jesucristo y viene la época de la comprobación, es decir, vamos a verificar, básicamente, La segunda etapa. La segunda etapa, vamos a verificar que lo que se hizo en la primera etapa es correcto, ¿ok? Por ejemplo, tú te salvas, yo no me salvo, porque hay que tener otra cosa en mente. El juicio, desde la perspectiva bíblica, declara que finalmente un grupo se va a salvar y otro grupo no se va a salvar. Si no, no habría necesidad de un juicio. Si todos se van a salvar, entonces ¿para qué juicio? Que pasen todos. Hay un juicio, por lo tanto hay que decidir los casos. Unos se salvarán, otros no, ¿ok? Entonces, imagínate, tú te salvas, yo no me salvo. Entonces, como somos amigos, cuando Cristo viene, te extrañas y dices, ¿y por qué mi amigo Álvaro, que nos contó esto del juicio ese sábado, no aparece ahí no está entre nosotros, Señor? ¿Qué pasó? Entonces vas a comprobar los juicios de Dios. ¿Por qué yo no fui? Ahora te lo pongo con otro caso ya bíblico. Esteban y Pablo. Esteban muere apedreado, siendo consentida su muerte por Pablo, en aquel tiempo Saulo, ¿ok? Y al consentir estamos diciendo que él está de acuerdo y de alguna manera es parte de los promotores de la persecución a los cristianos en el siglo I. Esteban muere y entendemos por la Escritura que Esteban se va a salvar, ¿ok? Muy bien. Esteban no vio el resto de la vida de Pablo porque estaba en el sueño de los justos. Cuando resucite Esteban, también va a resucitar Pablo, porque por lo que entendemos en la Escritura, Pablo se convierte al Evangelio y se convierte en un heraldo del Evangelio y es prominente en el Nuevo Testamento. Sus escritos, la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento son hechos por Pablo, las epístolas, ¿no? Y también se va a levantar para el reino de los cielos. Y se va a encontrar Pablo con Esteban. Y cuando se vean, vamos a imaginarnos un poquito esto. Esto no está escrito en ningún lado, pero vamos a jugar un poquito con la imaginación. Esteban tendrá una pregunta: ¿y qué hace él acá? Si él perseguía a los cristianos y estaba en contra de Cristo, ¿cómo es posible que alguien en contra de Cristo esté en el cielo? Entonces van a hacer preguntas. Señor, ¿por qué este personaje está en el cielo? ¿O es que ya te olvidaste cómo es que me mató y mató a muchos más, seguramente? Entonces los libros se abren para verificar y Esteban se va a enterar de que después de su muerte, camino a Damasco, Saulo se convierte en Pablo, en un gran predicador, un apóstol abortivo, como él mismo se llama, Pablo, ¿ok? Y van a dar juntos gloria a Dios por la salvación de Pablo. Entonces está comprobando el juicio. Y la última etapa es cuando ya termina el milenio, según Apocalipsis capítulo 20, ¿ok? Cuando termina el milenio, se da la retribución ahora al otro grupo, a los que no se salvaron, ¿ok? Como ya se comprobó el juicio, entonces
los perdidos reciben la ejecución de la sentencia, es decir, van al lago de fuego. ¿Okay? A grandes rasgos, esta es la verdad del juicio final, ¿okay? Como podemos encontrarla en la Escritura. Interesante, Álvaro, realmente muy ilustrativo saber de que existe un juicio bíblico y que tiene 3 etapas, una parte, como mencionaste, primera etapa, que es investigativa, otra comprobativa y la final ejecutiva. Ahora, en el mensaje del primer ángel, cuando aparece allí, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, ¿a qué etapa del juicio se está refiriendo o qué es lo que está queriendo mencionar aquí el pasaje respecto a que el juicio ha llegado? Por el contexto de Apocalipsis capítulo 14, fíjense que antes del mensaje de los 3 ángeles aparecen los 144,000 y luego del mensaje de los 3 ángeles aparece el momento en que la tierra es cosechada o segada, entonces hay uvas que se cosechan y hay trigo que se cosecha, el trigo es para el granero de Dios y las uvas para el lagar de la ira de Dios. O sea que estamos antes de la venida de Jesús. Ahora, este juicio, en realidad, dice cuando el juicio se ha acercado, la Biblia no necesariamente tiene siempre una declaratoria de que, bueno, esta pertenece al juicio investigador, esta al comprobatorio y el resto y la otra, ¿no? Algunas veces podemos notar esos elementos. Me parece que en este caso incluye el juicio en general, porque está antes de la segunda venida de Jesús, ¿ok? Y está anunciando finalmente la sentencia, porque la Biblia no te va a decir, bueno, mira que ya empezamos el juicio investigador. Quizá Daniel capítulo 8:44 sí nos indica que a partir de Daniel 8:14, perdón, 1844, empieza el juicio. ¿Qué juicio o qué parte? La etapa del juicio investigador, ¿ok? Pero tampoco podemos disociar una etapa de la otra. Todas están concatenadas, ¿ok? Entonces, aquí se está hablando, vamos a decir, de la sentencia. Para la sentencia necesitas el proceso previo, ¿ok? Eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, como es un anuncio para las personas que viven en la tierra, porque el versículo 6, lo estudiamos alguna lección anterior, dice que este mensaje debe ser predicado a todo el mundo porque el juicio ya llega, ¿ok? Es decir, ya llega, digamos, ya llega la sentencia, el juicio. Cuando uno lee Apocalipsis 14 en el contexto del tiempo del fin, el juicio investigador ya empezó. Es más, el texto dice, porque su juicio ha llegado, o sea, ya estamos en juicio. Si tú lees el Antiguo Testamento, muchas veces dice, vendrá un juicio. El juicio está como que a futuro, ¿ok? Ahora en Apocalipsis 14 estamos en juicio. O sea, estamos ya en el juicio, como todavía Cristo no viene, estamos en la etapa del juicio investigador y pronto viene la sentencia, o salvación o perdición, según sea el caso de cada persona. Interesante. Entonces aquí cuando el texto menciona juicio, entonces podría estar refiriéndose a todo el proceso y no solamente a una etapa del mismo. Y bueno, otra inquietud respecto a la primera gran pregunta que justo estaba mencionando es como que el mensaje es teman a Dios, obedézcanle, respétenlo, porque hay un juicio, porque va a haber una destrucción, porque si no, pues va a haber un castigo. Y como que la motivación es el castigo, ¿no? Como que la motivación es el juicio y la destrucción. ¿No hubiese sido quizá mejor de teman a Dios porque Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, que Él busca tu bienestar? ¿Por qué parece ser el mensaje como que la motivación es el castigo y para evitar el castigo pues hay que obedecer a Dios? Es una pregunta muy interesante. Considero que en el juicio se mezclan la misericordia y la justicia de Dios. Y Dios nos anuncia que Él es justo muchas veces. En muchas ocasiones vemos a un Dios justo, pero al mismo tiempo vemos a un Dios misericordioso. Entonces, cuando aquí se anuncia o se da una advertencia, podemos entender que es porque a veces así nosotros funcionamos. El ser humano a veces funciona
no por el lado positivo, sino por el lado negativo. O sea, en retribución a lo que podría pasarte si no haces lo correcto. Quizá podríamos pensar que tiene algo de del conocimiento de Dios sobre el ser humano. Dice, la forma como el ser humano suele reaccionar es que cuando está en problemas, recién reacciona. Podría ser una de las razones, ¿ok? Pero eso no quita el hecho de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio, y vamos a cambiar un poquito, te voy a cambiar el foco ahora. Generalmente hablamos del juicio desde nuestra perspectiva, es decir, tú vas a ser juzgado, yo voy a ser juzgado, la humanidad entera va a ser juzgada, lo cual es correcto y es parte del juicio. Pero hay algo que está por encima de eso, es que el juicio es un juicio a Dios. En el gran conflicto, porque claro, cuando vemos el aquí y el ahora, bueno, Cristo viene, entonces estamos pensando desde nuestra mirada. Pero en el gran conflicto, el gran problema no es solamente la condición del ser humano, esa es una de las consecuencias del pecado, sino es el carácter de Dios que ha sido manchado por Satanás en el gran conflicto. En el gran conflicto, Satanás dice, Dios es autoritario, Dios no es bueno, Dios no es justo. Entonces, en ese contexto, hablamos de la teodicea, el juicio de Dios, o el juicio a Dios. Es decir, en todo este proceso de juicio donde estamos nosotros preocupados por si nos salvamos o no salvamos, si qué va a pasar con nosotros o qué no va a pasar con nosotros, hay algo que está por encima de eso. No estoy diciendo que no sea importante lo que nos corresponde a nosotros, sino que también está el carácter de Dios en juicio. Es verdad que Dios es malo, que es autoritario, que es abusivo, porque ese fue el argumento de Satanás cuando se revela en el cielo. Dios no es bueno. Dios nos ha atado a su ley, no quiere que seamos libres. Dios es autoritario, quieren que lo sirvan porque sí. Entonces el Señor, en su misericordia y por el principio mismo de Él, de dar libre albedrío, libertad de acción, le advierte, no hace caso, pero finalmente Él continúa en su camino. Entonces el tema no es solamente quién se salva, quién no se salva, y el juicio a nivel terrenal o a nivel de nuestra realidad. Está el otro nivel, que es el juicio de Dios, o el juicio a Dios. Cuando vemos desde esa mirada el asunto, la cosa cambia. Porque no es solamente lo que tú haces, no es el juicio solamente para tu salvación, es también para vindicar el nombre de Dios. Cuando uno lee el Apocalipsis, después de todo, los santos dicen, justo eres, oh Jehová. O sea, el juicio no es solamente para salvarnos, que es importante. El juicio también es para vindicar el carácter de Dios. Me quedo un poquito con alguna inquietud respecto a la teodicea que mencionas y el hecho de justificar a Dios o que Dios está en juicio. Si bien es cierto, hay declaraciones en el Apocalipsis que mencionan que Dios es justo, que todas sus acciones son rectas. ¿Son esos textos ya una evidencia para poder decir de todos los cargos que están pesando sobre Dios, de autoritarismo y todo ello? ¿O hay algún otro pasaje más explícito que me pueda mostrar ello, ¿no? Porque no sé si de repente podemos presentar algunos pasajes que nos puedan dar una mayor luz sobre este segundo nivel que estás mencionando, ¿no? Quizás podríamos hablar un poquito de Job. Ya. ¿Ok? Job no sabe lo que está, o sea, sí sabe lo que le está pasando, pero no entiende por qué. Él no entiende por qué. Pero cuando uno lee Job ya desde afuera, se da cuenta que, por ejemplo, dice, oye, Job te sirve nada más porque tú le das todo. Si tú no le dieras todo, él no te serviría. Así que tú no eres tan bueno que digamos. Claro, eres bueno con él, pero con otros no. ¿Cómo es eso? Entonces se ve que detrás de lo que pasa en la vida de Job
hay una escena, hay un telón atrás que no vemos y que Job no era consciente hasta después, ¿ok? Que es justamente la pugna entre Satanás y Jesús, y Cristo, o Dios, que es lo mismo, en fin, en el fondo, y están luchando. Entonces dice, no parece ser tan justo esto de que le das todo a Job, ¿ok? Entonces, Dios en su poder permite muchas cosas, a causa del pecado también, ¿ok? Permite y dice, bueno, sí, puedes atentar contra él, pero no toques su vida. Entonces viene todo eso y finalmente la discusión entre los amigos de Job y Job es, Dios es justo, dicen ellos, ¿no? Y por eso está castigando. Dicen, no puede ser, si algo está mal, dice Job. No, yo no he hecho nada malo, digamos. Yo he tratado de vivir como se me ha enseñado, como, digamos, la Escritura me dice, pero y ahora no entiendo cuánto quisiera yo conversar con Dios para exponer mi caso, pero en el fondo se está discutiendo también si Dios es justo o no es justo, porque finalmente dice, pero ¿Dios es justo o no es justo? Sí, y por eso te castiga, pero Job responde. Entonces está detrás ahí ese juego de si Dios es o no es justo, y finalmente vamos a ver que Dios es justo, ¿ok? Y Job se mantiene firme a pesar de todo lo que le pasa, ¿no? Realmente es un tema muy interesante esto del juicio y saber que no solamente tenemos un juicio aquí dentro de la tierra, sino es un juicio, hay un nivel de juicio mayor en el cual está involucrado el mismísimo Dios. Creo que vamos a hacer un alto en este momento para luego continuar con este interesante tema que es las buenas noticias del juicio. Haz clic en ese enlace y envíale a tu amigo, a aquella persona que conoces que debe de escuchar este programa. Tú también, suscríbete, haz clic en la campanita para que seas la primera persona en enterarte del nuevo programa. Que Dios te bendiga. Continuamos con este tema, la buena noticia del juicio. Y bueno, hemos estado viendo que el juicio tiene 3 etapas. Investigativo, comprobativo, ejecutivo. Hemos visto que también hay un mega juicio que está por encima del juicio que hay en este mundo y en el cual está involucrado Dios, y la teodicea es una de las áreas de la teología que aborda ese tema. Y ahora, Álvaro, poder saber de qué manera seremos juzgados aquí en la tierra y de qué modo se manifiesta la misericordia de Dios en todo ese proceso. Muy bien. La idea del juicio siempre nos asusta. Nadie quisiera estar en un juicio, ante un tribunal, ser acusado justa o injustamente. Al margen de eso, nadie quisiera entrar en un juicio porque es engorroso, toma tiempo, desgasta mentalmente, psicológicamente. Y cuando hablamos de la parte espiritual también, ¿ok? El juicio, partamos de esto, tiene hay algo que cómo somos juzgados, ¿ok? Hay algo que nos enseña la Biblia que nos dice cómo es que somos juzgados. Si leemos Apocalipsis 20, en el versículo 12, ¿ok? 20:12, dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, somos juzgados por nuestras acciones. Ya. ¿Ok? Entonces, aquí por lo menos encontramos 2 tipos de libros. Dice los libros y dice que hay otro libro que es el libro de la vida. ¿Ok? A grandes rasgos, el libro de la vida es el libro donde son inscritos aquellos que aceptaron a Jesús, ¿ok? Luego están en el libro de las memorias. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que por cada palabra vana o cualquier cosa que decimos, hay un ángel anotador, ¿no? ¿Y dónde anota? En los libros de las memorias, ¿ok? Entonces, por lo menos tenemos esos 2 libros. Y el libro de la vida es finalmente los que se van a salvar, ¿okay? Los que se van a salvar entran a ese libro, ¿ok? Muy bien. Pero todo esto es en base a nuestras obras. Con esto en mente ya entramos en problemas. Porque si es por nuestras acciones, porque aquí dice que es por lo que está escrito en el libro, ¿no es cierto? Estamos condenados. Estamos condenados. Romanos 6:3 dice que
la paga del pecado es la muerte. Y Romanos 3 nos dice que, versículo 10 en adelante, no hay justo ni a uno. Así que tú y yo y todos los que nos están escuchando, triste nuestra condición, todos somos pecadores, todos en algún momento de nuestra vida hemos cometido pecado, hemos ido en contra de la ley de Dios, de los preceptos divinos, así que por naturaleza estamos todos condenados. O sea, entramos al juicio ya con una cantidad de cargos simplemente para que ya nos condenen. Claro, y son cargos de verdad, pues. O sea, no es que te están acusando falsamente. O sea, no puedes decir, no, me están, falso testimonio. No, momentito. Según Romanos 3:10, dice que todos pecaron, a una, así dice. Así que los cargos son válidos. ¿Ok? Entonces, la justicia de Dios se manifiesta y dice, claro, es verdad, todos son pecadores, entonces, todos van. Pero ahí entra la misericordia. Dice, no, un momentito. Vamos a hacer algo, ¿ok? Jesucristo vino a este mundo, vamos a poner el Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve a Jesús llegar al río, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado que quita el pecado del mundo. Y Juan utiliza la imagen, o una imagen propia del santuario, el Cordero de Dios que quita el pecado. Claro, en el santuario se sacrificaban corderos y otra clase de animales para quitar el pecado de las personas. Cuando se ponía la mano sobre el animal, ¿no? Y el pecado del penitente pasaba simbólicamente al animal, y luego el animal era sacrificado, porque ahora el pecado estaba en el animal. El ser inocente moría por el pecador, y el pecado entraba al santuario a través de la sangre para ser expiado, para ser perdonado. Entonces, un ser inocente moría, el cordero, y el pecador quedaba liberado. ¿Ok? Es liberación por sustitución. O sea, claro. el cordero toma el lugar del pecador, carga su pecado, y entonces el pecador, que debería ser castigado o muerto, deja de recibir ese castigo debido a que el cordero ya tomó su lugar. Algo así. Esa es la sustitución. Jesús es el cordero sustitutorio que muere en la cruz, y ahí está la misericordia de Dios. Que como dice algún texto, que en la cruz se besa la misericordia con la justicia divina. Justicia divina porque la paga del pecado es la muerte y tiene que cumplirse. Dios no puede ir contra su propia normativa. Entonces, tiene que morir. Pero Jesús viene y dice, ok, sí, yo muero por él. Yo muero por ti, por mí, por el que nos está viendo, por el que no nos está viendo. Él muere por todos. Entonces, Dios está ejecutando su justicia. Y al mismo tiempo nos está otorgando la oportunidad, la misericordia, porque debiéramos ser tú, yo y los que nos están viendo y los que no nos están viendo. Entonces, ahí se junta la misericordia de Dios y la justicia de Dios. ¿Ok? Como entra a tallar la misericordia en el juicio, ¿ok? Son buenas nuevas. ¿Por qué son buenas nuevas el juicio? Porque vamos a leer Efesios, ¿ok? Vamos a Efesios capítulo 2, ¿ok? Porque si bien es cierto, el juicio es a causa de nuestras obras, ¿ok? Lo que se va a mirar es, Álvaro Rodríguez mintió a su esposa, entonces pecó, le tiene una condena para él. Hay un cargo. Hay un cargo y es válido, porque si revisan los registros, imaginemos que está todo grabado, ¿no? Ahora hay cámaras por todo lado, ¿no? ¿Qué pasa cuando te rayan el carro en una avenida, ¿no? O sea, en tu casa, vas a la policía para ver quién rayó el carro, ¿no? Está todo grabado, son los libros, está todo grabado. Entonces, a ver, ¿es verdad que Álvaro le mintió a su esposa? A ver, dice, sí, acá está el 27 de octubre del 2021, Álvaro le mintió a su esposa, pecó. O sea que el cargo es correcto. La paga del pecado es muerte. Un paréntesis ahí, disculpa Álvaro.
¿Son libros registrados? ¿Es un video registrado? ¿Vienen a ser ahí una memoria, un disco duro en esta era digital? Parece ser que los escritos ya están pasando a la historia. O sea, ¿cómo entiendes tú ello? Yo creo que son registros. Ahora, si son videos, si está en USB, si está en la nube, no sé. La Biblia habla de rollos, de libros, entendiendo que está todo registrado. ¿Okay? Ahora, uno podría pensar, claro, como Dios conoce todo, está registrado en la mente de Dios. Pero recordemos que el juicio no es solamente hacia nosotros, el juicio también es hacia Dios. ¿Ok? Entonces, alguien tiene que comprobar que los juicios de Dios son justos. El caso de Esteban. O sea, ¿cómo hará Esteban para determinar o estar de acuerdo en que es justo que Pablo esté en el cielo? Algún registro debe haber, si son físicos, escritos, no sé. Digamos, la Biblia no nos da más detalles. Porque uno puede empezar a pensar y dice, bueno, entonces en el cielo ahí tienen una biblioteca y todo. No sé. Pero de alguna manera está registrado y está disponible para los que entran en el juicio, especialmente en el momento del juicio comprobador, ¿no es cierto? Ahora, en el juicio investigador, el juicio es básicamente para los ángeles. Porque muchos ángeles quedaron con la duda. ¿Por qué Satanás fue echado? Claro, en la cruz se les va la duda. Los otros mundos, que también son espectadores de lo que pasa aquí, también tienen que acercarse a la tierra, o se acercan a la tierra, digamos, y ven y dicen, ¿qué está pasando? Entonces, el juicio también es para ellos, para el bienestar de ellos, para saber que los juicios de Dios son justos. Porque en un momento de la historia, Jesús dice, te vas a Satanás. Pero no, lo siento, pero ya no hay espacio para ti. Y muchos ángeles, y en los mundos no caídos, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, el juicio es también para el bienestar de ellos, para que, como dice el Espíritu de Profecía, nunca más se levante el pecado. ¿Okay? Bueno, volvemos a Efesios. ¿Okay? Adelante. Estamos todos condenados por nuestro pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero cuando uno lee Efesios, vemos la misericordia de Dios en acción. ¿Okay? Dice el capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9 es revelador. No por obras para que nadie se gloríe. Qué interesante. La salvación no es por mis obras, porque mis obras me condenan. Ya. ¿Ok? Nuestras obras nos condenan, estamos fritos. Es por la gracia de Dios, a través de Jesucristo, que Él dice, no, yo he muerto por ti. Pero para que yo sea protegido por Jesús, tengo que aceptarlo. Tengo que aceptar su salvación. Vamos a Apocalipsis 12. El capítulo 12 de Apocalipsis es, lo hemos estudiado ya en un estudio previo. Y el capítulo 12 de Apocalipsis es el conflicto de los siglos resumido en tan solo 17 versículos. ¿Ok? Y el versículo 11, miren lo que dice. Ellos, los redimidos, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, ¿quiénes vencen en el gran conflicto? Los que aceptan la sangre del Cordero. Y está hablando aquí, usando la imagen de la Pascua. Lo mismo que dijo Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por la sangre de Jesús, es decir, por el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que yo puedo ser. Es por el sacrificio de Él, no por mis acciones. Mis acciones me condenan. Entonces, en este proceso de juicio, lo que yo tengo que hacer es
aceptar la gracia de Dios, aceptar el sacrificio de Jesús en mi vida. Y con su sacrificio, su ministerio, es decir, su sacrificio, su resurrección, su ministerio en el santuario celestial en mi favor, para que cuando se acabe el juicio, a mí me justifiquen, porque la justificación por la fe. Justificar es perdonarte. ¿Ok? Cuando uno va al colegio y falta, el colegio te pide una justificación. ¿Y para qué la justificación? Para perdonarte la falta. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo nos justifica. Él hizo todo para justificarnos. Por eso son buenas nuevas el juicio. Si yo acepto el sacrificio de Jesús, entonces mis obras, aunque me condenan, el Señor las cubre. ¿Y qué pasa con los que no aceptan? Bueno, con los que no aceptan, también hay que ser claros con eso. Apocalipsis 20 nos habla de qué va a pasar con aquellos que no aceptaron el sacrificio de Cristo Jesús en su favor. Bueno, sufrirán las consecuencias de sus actos, que será la muerte eterna. De hecho, Romanos 6, versículo 23, Romanos 6, 23, justamente nos dice eso. Aquí está. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí, cuando habla de muerte, no está hablando de la muerte física, del morir, de perder los signos vitales, porque se compara a la vida eterna. Por lo tanto, la muerte de la que se está hablando aquí es la muerte eterna. Entonces, aquí no se está refiriendo a la muerte natural no, que uno... No, porque todos morimos tarde o temprano, claro, justos e injustos. Así es. Adán está muerto, pero se salvará, creemos, ¿no es cierto? Noé se salvará, pero murió. ¿Y qué pasó? No se cumple, porque si no, tendría que ser eterno. No, se está refiriendo a la muerte eterna. Entonces, el don de Dios es vida eterna. La gracia de Dios, Efesios 2, vida eterna. El que no acepta la gracia de Dios simplemente va a seguir el rumbo natural a causa del pecado, que es la muerte y la muerte eterna. Interesante, ¿verdad, Álvaro, lo que estás mencionando? Ahora, entendiendo que Dios ama a todo el mundo, por lo menos eso menciona uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento, que es, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera se mostraría ese amor a todo el mundo frente a personas que quizá por fuerza mayor, vamos a llamarle así, no han podido tener fe en Cristo o aceptar esa gracia a través de la fe en Cristo por el solo hecho de quizás no conocerlo, no haber tenido noticias de Él? Bueno, la Biblia está escrita pensando en aquellos que se conectan con el Evangelio, ¿ok? La Biblia no declara mucho acerca de qué va a pasar con aquellos que, por ejemplo, los incas, la cultura moche y otras culturas, no solamente en el Perú, sino en otros lugares del mundo, antes de la venida de Jesús. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo va a ser el juicio? Bueno, Romanos también dice que donde no hay conocimiento de la ley, no hay pecado. Es decir, si María, mejor no ponemos nombre, ¿no? De repente algunas María nos está viendo. Si Álvaro Rodríguez, yo, imaginemos que vivió en la época pre-inca en el Perú y nunca escuchó de Jesús, el juicio sería en base al conocimiento que tenía de la verdad, hasta donde haya conocido. Pongamos el ejemplo de los incas. Los incas tenían 3 leyes, ¿no? Esas famosas Amasúa, Amayuya, Amaqueya, ¿no? Las 3 leyes del imperio incaico, que en el Perú todo lo hemos aprendido en mi época con el librito Escuela Nueva. ¿Se acuerdan de la Escuela Nueva? Interesante. Y dices, no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas ocioso. Si nos fijamos, esas leyes, aunque no conocen a Cristo, no saben, no tienen la menor idea del Evangelio, sus leyes reflejan la fuente de las leyes, que es la ley de Dios.
Porque la ley de Dios desde el principio existió, ¿ok? Y fue transmitida de una u otra manera a lo largo de la historia y de los habitantes de la humanidad. Y aunque se apartaron ciertos códigos, incluso en la actualidad, los códigos penales, conectan de una u otra manera con la ley de Dios. O sea, por ejemplo, a un homicida, la ley le va a caer. ¿Y de dónde salíamos eso? No matarás. Entonces, las leyes de los gobiernos de ahora y las antiguas, había cierto conocimiento de lo ético y moral que se desprende finalmente de la ley de Dios, aunque haya caído en el olvido, que ya no siguieron a Dios, pero igual dijeron, bueno, ya yo no sigo a Dios, imaginemos el mundo babilonio, o después de la Torre de Babel, bueno, no seguimos a Dios, como dice Noé o como decía Noé, pero tampoco vamos a matarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, la ley de Dios está ahí de alguna manera. Entonces, los incas serán juzgados en base al conocimiento que tuvieron de lo bueno y de lo malo, que finalmente se va conectando con la ley de Dios, como les voy explicando. Entonces, allí el juicio, ya no podemos determinar todos los detalles, porque lo que nos presenta la Biblia es justamente bajo el contexto del cristianismo y en el Antiguo Testamento del judaísmo, ¿ok? Y no, la Biblia no abarca el resto, pero a la luz de ese pasaje, de que donde no hay ley, no hay pecado, entonces podríamos asumir que Dios los juzgará según el conocimiento que tuvieron de la verdad y cómo vivieron en base a esa verdad. Y en última instancia, no te puedo decir cuál de los incas se salva y cuál sí, cuál no. Ya eso se lo dejamos a Dios. Entendamos que Él es justo y sus juicios son verdaderos. Y creo que ir más allá sería especular y podríamos caer en el error. Pero en ese caso, como que los que no conocieron a Cristo son salvados por el conocimiento limitado que tienen de lo que es bueno y malo, pero los que sí conocieron a Cristo son salvados por la gracia de Cristo y por la fe en Él. Entonces hay dos tipos de salvación, pareciera ser. ¿O es que también los incas de alguna manera serán salvos por la gracia de Cristo y la fe en Cristo? No sé si podríamos decir por la fe en Cristo, porque no lo conocieron. ¿Okay? Entonces, pero sí, si algún inca, ¿no? O alguna persona de aquel tiempo se salva, que eso es solamente Dios lo determina, ¿okay? Será por la gracia de Dios, porque la gracia abarca a todo el mundo. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, no conocieron a Cristo y se salvarán muchos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Aunque nunca hubieran escuchado de Jesús, por ejemplo, Melquisedec. O sea, Jesús nunca lo conoció, no escuchó de Jesús, pero dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Incluso el mismo Abraham, él nunca vio a Jesús. Claro, Hebreos nos dice que a través de lo que pasó con su hijo y en el monte Moria, vio el día de Dios, ¿no? Pero igual tampoco ellos conocieron a Jesús, ¿okay? Sino que por fe vislumbraron el futuro, ¿no? Entonces, ya creo que ir más allá es entrar en terreno peligroso, porque podríamos especular y decir cosas que quizá no sean acertadas. En conclusión, Álvaro, ya para finalizar, ¿cuál es la buena noticia, en pocas palabras, de este juicio que ya comenzó, ¿no? Porque estamos en la etapa del juicio investigativo? La buena noticia es de que el juicio es en favor de aquellos que confían en Jesús. Aunque nuestras obras nos condenan, el juicio nos da la posibilidad, al aceptar a Jesús, de no ser condenados. Esa es la buena nueva. Así que te invito a que puedas aceptar a Jesús, que aunque nuestra vida a veces va por rumbos sinuosos y a veces hacemos cosas que no son las que el Señor nos indica, el juicio está para que tú puedas ser salvo. Aceptando el sacrificio de Cristo Jesús en tu vida, el Señor te abre el camino a la salvación. Que Dios nos ayude a poder aceptar el sacrificio de Cristo y así gozar de las buenas nuevas del juicio y su salvación.
Muchas gracias, Álvaro, por un mensaje tan pertinente, tan oportuno para nuestro tiempo, que es que hay una buena noticia en este juicio que ya inició y que estamos pues en pleno proceso. Vamos a hacer una oración para poder finalizar entonces este episodio. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, gracias porque a través de tu palabra podemos ver de que existe todo un proceso judicial en el cual todos los seres humanos de este planeta estamos condenados. Sin embargo, tenemos la buena noticia que a través de tu Hijo, Cristo Jesús, podemos obtener salvación. Podemos alcanzar ser justos, Señor. Dios Padre, ayúdanos para poder aferrarnos a esta gracia maravillosa que nos has brindado y poder alcanzar la salvación, que son las buenas noticias a través de tu Hijo Cristo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, amigos, nos encontramos entonces en el próximo episodio donde abordaremos el tema la hora de su juicio. Así es que no te lo pierdas. Si este programa fue de bendición para tu vida, entonces compártelo. Haz clic en ese enlace y envíale a tu amigo, a aquella persona que conoces que debe de escuchar este programa. Tú también, suscríbete. Haz clic en la campanita para que seas la primera persona en enterarte del nuevo programa. Que Dios te bendiga.